Hola, mi nombre es Lorenzo Rosado, soy estudiante de la Universidad Iberoamericana, soy de Uribia de La Guajira, soy estudiante de licenciaturas en Ciencias Social. Vengo a hablar sobre una lluvia de ideas acerca de la segregación en América Latina. ¿Qué sabemos de la segregación en América Latina? De mi punto de vista, relacionándolo en el contexto donde yo vivo, viendo la segregación que hay, sabemos que la segregación ha sido muy fundamental en la parte sociales de los diferentes territorios a nivel mundial, a nivel de América Latina. Voy a relacionar esta segregación, este tipo de problema que existe en nuestra población, en nuestro territorio, en el mundo donde nosotros vivimos. ¿Qué sabemos de la segregación? En mi punto de vista, en el contexto donde yo vivo, la segregación es algo bastante vulnerable en nuestro territorio. ¿En qué sentido? Empecemos por la población afrodescendiente de La Guajira padece de alto nivel de vulnerabilización. ¿En qué sentido? En el sentido que no tienen acceso a un empleo, no tienen acceso de no tienen acceso económico. También en La Guajira, por la falta de escasez de recursos, los niños en La Guajira se han desertado. Ha habido mucha desertación escolar a nivel departamental, a nivel nacional. En Colombia, más que todo en La Guajira, se ve ese tipo de segregación. Y también en La Guajira, los niños los niños y niñas no tienen acceso al alimento ni agua potable para sustituirse. También eso ha sido un problema bastante grave, que en La Guajira no hay agua. Por eso que los niños a veces no tienen agua para bañarse, no tienen agua para hacer el alimento, eh, para utilizarlo en las diferentes actividades y rutinas que tienen diariamente en su casa. En La Guajira también vulneran mucho los derechos culturales, derechos de las comunidades, de la población donde viven. ¿En qué sentido? Que muchas veces los niños han sido objeto de burla, han sido vulnerables por las personas que los señalan sin conocer la situación de que ellos viven. También en La Guajira, la segregación en La Guajira, para mí, la población padece de escasez de agua. Tenemos ese gran problema. Por eso que la segregación en América Latina, en aquel tiempo, como dicen los pensadores, de que América Latina fue un escenario donde se vio mucho la segregación. Pero eso se ha expandido bastante, no solamente en América, sino en Asia, África, donde se ve bastante la vulnerabilidad. En La Guajira ha sido un escenario de la pobreza, de la desnutrición. ¿Por qué? Porque por la falta de alimento, falta de acceso a la educación. ¿Sí? Nosotros hemos tenido unos gobiernos que se han olvidado bastante de nuestro territorio, de nuestra población, más que toda la población guayú, que hemos sido bastante vulnerables. Uno para estudiar una carrera, una licenciatura, llegar a una educación superior, nosotros tenemos que pasar por muchas cosas, nos vulneran nuestros derechos, tenemos que ser como la población afro, como la población blancos, que nosotros como ellos tenemos un derecho, pero nos igualan con ellos. Hay un derecho de desigualdad, como decían en el recurso de que he leído los libros, que hay un derecho que nosotros nos ampara. Esta lluvia de ideas nos sirve mucho a nosotros para conocer
en la realidad de América, en la parte de América donde nosotros estamos viviendo, el territorio donde estamos nosotros. Es mi aporte acerca de la segregación en América Latina. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lorenzo Rosado, soy estudiante de la Universidad Iberoamericana, soy de Uribia de La Guajira, soy estudiante de licenciaturas en Ciencias Social. Vengo a hablar sobre una lluvia de ideas acerca de la segregación en América Latina. ¿Qué sabemos de la segregación en América Latina? De mi punto de vista, relacionándolo en el contexto donde yo vivo, viendo la segregación que hay, sabemos que la segregación ha sido muy fundamental en la parte sociales de los diferentes territorios a nivel mundial, a nivel de América Latina. Voy a relacionar esta segregación, este tipo de problema que existe en nuestra población, en nuestro territorio, en el mundo donde nosotros vivimos. ¿Qué sabemos de la segregación? En mi punto de vista, en el contexto donde yo vivo, la segregación es algo bastante vulnerable en nuestro territorio. ¿En qué sentido? Empecemos por la población afrodescendiente de La Guajira. Padece de alto nivel de vulnerabilización. ¿En qué sentido? En el sentido que no tienen acceso a un empleo, no tienen acceso no tienen acceso económico. También en La Guajira, por la falta de escasez de recursos, los niños en La Guajira se han desertado. Ha habido mucha desertación escolar a nivel departamental, a nivel nacional. En Colombia, más que todo en La Guajira, se ve ese tipo de segregación. Y también en La Guajira, los niños los niños y niñas no tienen acceso al alimento ni agua potable para sustituirse. También eso ha sido un problema bastante grave, que en La Guajira no hay agua. Por eso que los niños a veces no tienen agua para bañarse, no tienen agua para hacer el alimento, eh, para utilizarlo en las diferentes actividades y rutinas que tienen diariamente en su casa. En La Guajira también vulneran mucho los derechos culturales, derechos de las comunidades, de la población donde viven. ¿En qué sentido? Que muchas veces los niños han sido objeto de burla, han sido vulnerables por las personas que los señalan sin conocer la situación de que ellos viven. También en La Guajira, la segregación en La Guajira, para mí, la población padece de escasez de agua. Tenemos ese gran problema. Por eso que la segregación en América Latina, en aquel tiempo, como dicen los pensadores, de que América Latina fue un escenario donde se vio mucho la segregación. Pero eso se ha expandido bastante, no solamente en América, sino en Asia, África, donde se ve bastante la vulnerabilidad. En La Guajira ha sido un escenario de la pobreza, de la desnutrición. ¿Por qué? Porque por la falta de alimento, falta de acceso a la educación. ¿Sí? Nosotros hemos tenido unos gobiernos que se han olvidado bastante de nuestro territorio, de nuestra población, más que toda la población guayú. Hemos sido bastante vulnerables. Uno para estudiar una carrera, una licenciatura, llegar a una educación superior, nosotros tenemos que pasar por muchas cosas, nos vulneran nuestros derechos, tenemos que ser como la población afro, como la población blancos, que nosotros como ellos tenemos un derecho, pero nos igualan con ellos.
hay un derecho de desigualdad, como decían en el recurso de que he leído los libros, que hay un derecho que nosotros nos ampara. Esta lluvia de ideas nos sirve mucho a nosotros para conocer en la realidad de América, en las partes de América donde nosotros estamos viviendo, el territorio donde estamos nosotros. Es mi aporte acerca de la segregación en América Latina. Muchas gracias.